Compresa Kente Ves fría. Cuando usar cada una para dolores en las articulaciones. Durante años, cometí el mismo error una y otra vez. Me despertaba con ese dolor punzante en las rodillas, ese ardor que no me dejaba ni caminar hasta el café de la mañana, y lo primero que hacía era correr al congelador por una bolsa de hielo. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que el frío era la solución universal para todo tipo de dolor, porque, bueno, eso es lo que todos decimos, ¿verdad? El hielo cura. El hielo es tu amigo. Pero lo que no sabía entonces es que estaba empeorando las cosas sin ni siquiera darme cuenta. Y el peor parte es que probablemente tú estés haciendo exactamente lo mismo en este momento. Quizás tienes ese dolor crónico en la espalda baja, o tal vez es en las caderas, o en los hombros, ese tipo de dolor que te acompaña desde hace meses y que simplemente no desaparece. Quizás ya probaste de todo, visitaste doctores, gastaste dinero en tratamientos caros y nada funcionó como esperabas. Pero te voy a contar algo que cambiará tu perspectiva completamente. Algo que descubrí casi por accidente y que ahora desearía haber sabido años antes. Si estás leyendo esto, probablemente tienes curiosidad sobre por qué algunos dolores mejoran con calor y otros con frío. Tal vez incluso te has dado cuenta de que a veces tu cuerpo responde diferente dependiendo de la hora del día o de cuándo comenzó el dolor. Esa intuición que tienes es correcta. Y en este video voy a revelarte exactamente cómo funciona esto, cuándo debes usar cada método y por qué la mayoría de las personas comete errores garrafales que solo prolongan su sufrimiento. Antes de continuar, si realmente quieres entender esta información a fondo y aplicarla a tu vida, te invito a que te suscribas al canal, porque voy a compartir contigo casos reales, técnicas que funcionan y verdades que la mayoría de gurús del bienestar simplemente no quieren que sepas. Dale ese like ahora mismo, porque lo que viene a continuación es información que podría cambiar completamente tu relación con el dolor. Imagina esto. Son las 3 de la mañana. Te despiertas con un dolor que casi te grita. Es ese tipo de dolor que te hace cuestionarte qué hiciste mal, qué movimiento fue el que lo causó. Miras hacia el lado y ves a tu pareja durmiendo tranquilamente, y piensas en cuánto envidia tienes de su comodidad. En ese momento, cuando el pánico y la desesperación te invaden, es cuando cometemos los peores errores de decisión. Corremos a la cocina como locos, buscamos la opción más rápida, la que creemos que funcionará. Y aquí es donde entra en juego ese conflicto interno del que te hablé. Porque la verdad incómoda es que durante décadas hemos estado divididos. Los doctores nos dicen una cosa. Los entrenadores personales nos dicen otra. Nuestros abuelos tienen sus propias teorías. Y mientras tanto, nosotros estamos aquí, adoloridos, confundidos, sin saber a quién creerle. Yo pasé por exactamente esto. Recuerdo estar en la oficina, después de estar sentado durante 8 horas seguidas, y ese dolor brutal en la zona lumbar que simplemente no me dejaba en paz. Mis colegas me daban diferentes consejos. Una me decía que aplicara calor antes de ir a dormir. Otro me insistía en que el frío era lo único que funcionaba. Una tercera persona me recomendó que no hiciera nada, que simplemente esperara a que pasara. Y yo estaba atrapado en el medio, sin idea de cuál era la respuesta correcta. Lo que descubrí durante los siguientes meses fue algo fascinante. Resulta que todos tenían razón, pero también todos estaban equivocados. La clave no era simplemente elegir entre calor o frío, sino entender exactamente cuándo cada uno de ellos es apropiado. Y esa fue la revelación que necesitaba. Esa fue la pieza del rompecabezas que había estado faltando durante todo ese tiempo. Déjame explicarte por qué tu cuerpo reacciona de manera tan diferente cuando aplicas calor versus cuando aplicas frío. Y cuando digo explicarte, no me refiero a llenarte de jerga médica complicada que no entiendas. Me refiero a las verdades crudo, la ciencia explicada de una manera que finalmente tenga sentido. Cuando experimentas un dolor agudo, ese que aparece de repente, tu cuerpo está reaccionando a una lesión. Puede ser una torcedura, una inflamación, o simplemente un movimiento brusco que irritó algo en esa articulación. En esos primeros momentos, lo que está sucediendo internamente es que tu cuerpo está inflamándose. Es su manera de protegerse. La inflamación es ese mecanismo de defensa que evita que hagas movimientos adicionales que podrían empeorar las cosas. Ahora bien, aquí viene la parte crucial del rompecabezas. Cuando aplicas frío, lo que sucede es que los vasos sanguíneos se contraen, el flujo de sangre se reduce.
¿Y qué significa eso? Significa que la inflamación disminuye más rápidamente. Los especialistas llaman a esto vasoconstricción, pero lo que importa es que funciona. El frío hace que tu cuerpo reduzca esa respuesta inflamatoria que está causándote tanto dolor. Es por eso que cuando tienes una lesión fresca, ese hielo es tu mejor aliado en las primeras 24 o 48 horas. Pero ahora viene lo interesante. Después de esos primeros días, algo cambia. Esa inflamación inicial ha cedido. Lo que queda es rigidez. Es esa sensación de que tus músculos están tensos, que tus articulaciones no se mueven como deberían, que hay una falta de movilidad. Y aquí es donde el calor entra en juego. El calor hace lo opuesto que el frío. Dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de sangre. Y cuando hay más sangre fluyendo hacia una zona, hay más oxígeno, más nutrientes, más de todo lo que tu cuerpo necesita para sanar realmente. ¿Ves? Uno reduce la inflamación. El otro promueve la sanación. No son opuestos, son complementarios. Son las dos partes de un proceso que necesita ambas para funcionar correctamente. Pero aquí está el problema que la mayoría de las personas enfrenta. Sabemos intelectualmente que el frío es para la inflamación aguda y el calor es para el dolor crónico. Pero en la práctica real, cuando estamos sufriendo, cuando queremos alivio, simplemente agarramos lo que sea más fácil. Yo lo he hecho. He estado ahí, desesperado, sin tiempo, sin energía para pensar en cuál es el método correcto. Y durante esos momentos es cuando cometemos errores que nos cuestan. Hace unos años, tuve una lesión en el hombro que fue completamente de mi culpa. Estaba siendo demasiado ambicioso en el gimnasio. Intentaba levantar un peso que no debería haber intentado levantado. Y lo hice de una manera incorrecta. Sentí ese chasquido, ese dolor agudo que te congela el cuerpo. Y en lugar de aplicar frío, lo que hice fue aplicar calor. ¿Por qué? Porque mi hombro estaba rígido, y el calor se sentía bien. El calor me aliviaba temporalmente. Pero lo que no entendía era que ese calor estaba manteniendo la inflamación activa, manteniéndola inflamada. Pasé una semana completa empeorando las cosas. Una semana completa de dolor innecesario, de restricción de movimiento, de frustración. Podría haber resuelto eso en 3 o 4 días si simplemente hubiera tenido el conocimiento que comparto contigo ahora. Y esa es la razón por la que estoy tan apasionado por compartir esto. No quiero que sufras como sufrí yo. No quiero que pierdas semanas o meses intentando resolver un problema que podría resolverse en días si simplemente supieras exactamente qué hacer. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros no tuvimos acceso a esta información. No nos la enseñan en la escuela. No aparece en las conversaciones casuales. Tienes que buscarlo, y eso requiere tiempo y esfuerzo. Pero ahora lo tienes aquí, todo explicado claramente, sin confusión. Permíteme llevarte a través de un escenario específico para que veas exactamente cómo esto se aplica a tu vida cotidiana. Imagina que es lunes por la mañana. Te despiertas y tu rodilla duele. No sabes exactamente cuándo comenzó. Posiblemente fue durante el fin de semana cuando hiciste una caminata más larga de lo habitual. O tal vez fue cuando bajaste las escaleras de manera extraña el viernes por la noche. En cualquier caso, está ahí, ese dolor molesto que está limitando tu movimiento. Ahora, tu instinto inmediato es recurrir a lo que la mayoría hace. Tomas una botella de agua caliente o enciendes una almohadilla térmica, esperando que el calor te proporcione confort. Y aquí es donde cometemos el error crítico. Porque en realidad, en ese momento específico, lo que necesitas es frío, no calor. El frío es lo que va a reducir cualquier inflamación residual que aún pueda estar ocurriendo. Es lo que va a permitir que la lesión subyacente comience a sanar realmente. Ahora bien, si esperas una semana, si ese dolor persiste más allá de los primeros días, entonces la situación cambia completamente. Después de esa ventana inicial, la inflamación aguda ha pasado. Lo que te queda es rigidez. Es esa sensación de que tus músculos están tensos, que necesitan flexibilidad, que requieren mayor circulación de sangre. En ese momento, el calor se convierte en tu mejor aliado. El calor es lo que va a permitir que esos músculos se relajen, que se flexionen, que recuperen su movilidad natural.
Es lo que va a permitir que tu articulación vuelva a funcionar como debería funcionar. Entonces, ¿cuál es el cronograma exacto? Para la mayoría de lesiones agudas, quieres aplicar frío durante las primeras 24 a 48 horas. Después de eso, puedes cambiar al calor si el dolor persiste. Pero ¿qué pasa si no sabes exactamente cuándo comenzó tu dolor? Aquí es donde necesitas pensar como un detective. Si es un dolor que apareció de repente, de un momento a otro, lo más probable es que sea inflamación aguda. Aplica frío. Si es un dolor que ha estado persiguiéndote durante semanas o meses, que simplemente no desaparece, entonces es probablemente crónico. Aplica calor. Ahora quiero que pienses en algo que probablemente nunca había considerado antes. ¿Qué tal si ambas opciones son incorrectas para lo que realmente necesitas? ¿Y si el problema no es ni el calor ni el frío, sino la falta de movimiento? Esto es algo que descubrí durante mi investigación, y fue un cambio de perspectiva total para mí. Porque resulta que aplicar compresas, ya sean calientes o frías, es simplemente una parte del puzzle. No es la solución completa. Es un paño de agua tibia, literalmente, mientras que tu cuerpo realmente está pidiendo algo más fundamental. Durante mis peores días de dolor articular, pasaba horas acostado en cama, sin moverme, esperando que las compresas hicieran su magia. Y mientras estaba ahí acostado, pensaba que estaba haciendo lo correcto, pensaba que el descanso era lo que necesitaba. Pero resulta que mientras menos te mueves, más rígido se pone tu cuerpo. Menos flujo sanguíneo, menos movilidad, menos sanación. Fue contraproducente. El verdadero cambio comenzó cuando, después de la fase aguda, comencé a hacer movimiento suave. No me refiero a ejercicio intenso. Me refiero a movimiento controlado, deliberado, que permitía que mi cuerpo se moviera dentro de su rango cómodo. Afortunadamente, combiné eso con la aplicación estratégica de calor, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar realmente. El dolor comenzó a disminuir. La rigidez comenzó a desaparecer. Mi rango de movimiento mejoró. Y la verdadera sanación comenzó. Entonces, el mensaje aquí es que las compresas son una herramienta, pero no son la única herramienta. Necesitas el movimiento. Necesitas la rehabilitación. Necesitas un enfoque integral que aborde la causa raíz de tu dolor, no solo el síntoma. Déjame compartirte algo que es incómodo de admitir, pero que es completamente cierto. La mayoría de nosotros no usamos correctamente ni siquiera las compresas que sí decidimos usar. Pensamos que simplemente necesitamos aplicar frío o calor y que eso es suficiente. Pero no. Hay una ciencia detrás del cuánto tiempo, de qué temperatura exactamente, de con qué frecuencia debes aplicarlo. Y cuando ignoras estos detalles, los resultados son mediocres en el mejor de los casos y contraproducentes en el peor. Por ejemplo, si aplicas hielo durante demasiado tiempo, puedes causar daño a tu piel. Si aplicas calor demasiado intenso, puedes quemar tejido. Además, la duración importa. 15 minutos de hielo es generalmente el tiempo óptimo. No más, no menos. Eso es lo suficientemente largo para que ocurra la vasoconstricción, pero no tan largo como para causar daño a los tejidos. Y luego necesitas esperar aproximadamente 1 hora antes de aplicarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Necesita tiempo para que el flujo sanguíneo vuelva a la normalidad. Si constantemente interrumpes ese proceso con más frío, estás evitando que tu cuerpo haga su trabajo. Con el calor, el tiempo es un poco más flexible. Puedes aplicar calor durante 20 o 30 minutos. Algunos estudios sugieren que incluso puedes hacerlo durante más tiempo si la fuente de calor no es demasiado intensa. Pero hay un límite. Pasadas 2 horas, el beneficio comienza a disminuir. Tu cuerpo se adapta. La piel se calienta. Y en lugar de mejorar la situación, simplemente estás manteniendo un estado de calor sin obtener beneficios adicionales. Además, la temperatura importa. El frío debería ser alrededor de 45 grados Fahrenheit. Eso es frío, pero no tan frío que congele tu piel. El calor debería ser alrededor de 104 grados Fahrenheit. Eso es lo suficientemente caliente para que sientas el efecto, pero no lo suficientemente caliente como para quemar. Aquí viene la parte donde todo se reúne.
donde la información abstracta se convierte en acción concreta que puedes aplicar a tu vida ahora mismo. Quiero que hagas un inventario mental de tus dolores articulares, cada uno de ellos. ¿Cuál es el dolor que más te molesta en este momento? ¿Es un dolor agudo y reciente? ¿O es algo que ha estado contigo durante meses? Esa es la pregunta clave que debes hacerte. Si es reciente, si apareció en los últimos días, entonces tu primer movimiento debería ser el hielo. 15 minutos, una vez cada hora aproximadamente, durante los primeros 2 días. Después de eso, monitorea cómo se siente. Si la inflamación ha disminuido pero aún hay rigidez, cambia al calor. Si es un dolor crónico, si ha estado contigo durante un tiempo, entonces ve directamente al calor. Pero aquí está la parte que nadie te dice. No confíes únicamente en las compresas. Mientras estés usando el calor, comienza a moverte suavemente. Estira tu articulación. Muévela dentro de su rango cómodo. Eso es lo que realmente va a sanar las cosas. Las compresas son el facilitador. El movimiento es el curador. Además, considera esto. Si tu dolor es tan severo que simplemente no puedes tolerar el movimiento, o si no mejora después de una semana de frío o una semana de calor, entonces ya es hora de buscar ayuda profesional. No es un fracaso. No es debilidad. Es sabiduría. Es reconocer que necesitas a alguien que pueda diagnosticar exactamente qué está pasando. Porque podría haber algo más grave que simplemente inflamación o rigidez. Podría haber una lesión más compleja, un problema estructural que requiere intervención profesional, y en ese caso, las compresas son solo un pequeño complemento a un plan de tratamiento más grande. Pero para la mayoría de nosotros, para ese dolor articular típico que experimentamos de vez en cuando, este enfoque funciona. Funcionó para mí. Ha funcionado para decenas de personas que he compartido esta información. Así que aquí estamos, al final de esta historia. Te he mostrado la verdad incómoda sobre el calor y el frío. Te he mostrado exactamente cuándo usar cada uno. Te he mostrado los errores que cometes y por qué sigues en dolor. Y ahora, honestamente, la decisión está en tus manos. Puedes hacer lo que hacía antes, agarrar lo primero que se te ocurra, esperar que funcione, y probablemente seguir experimentando ese mismo ciclo de dolor. O puedes aplicar lo que acabas de aprender. Puedes ser inteligente al respecto. Puedes ser estratégico. Puedes finalmente tomar control sobre tu propio cuerpo y tu propio bienestar. Pero quiero que hagas algo por mí antes de que te vayas. Si este video te ayudó, si la información que acabas de recibir tiene sentido para ti, quiero que des like ahora mismo. No es un gesto pequeño. Ese like me ayuda a saber que estoy creando contenido que realmente importa, que estoy tocando vidas, que estoy ayudando a las personas de una manera significativa. Además, quiero que te suscribas al canal, porque voy a seguir compartiendo información como esta. Información que cambia vidas. Información que te permite tomar control sobre tu salud sin necesidad de depender constantemente de médicos o de tratamientos caros. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Si ya lo estás, comparte este video con alguien que sabes que está sufriendo de dolor articular, porque la verdad es que la mayoría de las personas no tiene acceso a esta información, y tú puedes cambiar eso para ellos. Y finalmente, quiero que dejes un comentario. Quiero saber cuál es tu experiencia. ¿Qué tipo de dolor estás experimentando? ¿Ya probaste alguno de estos métodos? ¿Funcionó o no? Incluso si discrepas completamente conmigo, quiero escucharte. Quiero conocer tu perspectiva. Porque esos comentarios me ayudan a crear videos mejores, más específicos, más útiles. Así que, comenta, aunque sea solo para decirme que crees que estoy completamente equivocado. Porque eso también me ayuda. Gracias por estar aquí. Gracias por invertir tu tiempo en tu propia salud. Eso es algo que la mayoría de las personas nunca hace. Y esa es la razón por la cual superarás a la mayoría. Te veo en el próximo video.